Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos del control de colección o el control collection view. Sin duda alguna, el control más potente a nivel de colecciones que nos brinda Mao. Así que no te puedes perder este video y vamos a aprender. El Collection View o control de vista para colecciones es un control de tipo vista, el cual permite mostrar datos utilizando diferentes especificaciones de diseño. El fin de este control es dar una alternativa con más flexibilidad, funcionalidad y eficacia que un control List View. Una de las cosas a resaltar de este control es que es muy potente y se diferencia de un List View principalmente por tener un modelo de diseño mucho más flexible, admitir selección única y múltiple, brindar plantillas de datos para configurar apariencia en lugar de las celdas que vimos en el List View, y además reduce la superficie de la API comparada con la del List View. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene algunas cosas que tiene el List View que se usan poco. Entonces es mucho más enfocado a funcionalidades más potentes y de más uso. También otra característica es que no incluye separadores integrados y algunas cosas más que veremos en el ejemplo que vamos a realizar. Así que definitivamente no te puedes perder este video tutorial y vamos a hacer un ejemplo de cómo implementarlo como siempre lo hacemos. Como siempre hacemos, lo primero que vamos a hacer es ir aquí al explorador de soluciones, pararnos en nuestra carpeta Views, donde tenemos todos los ejemplos que hemos realizado durante el curso, y vamos a darle a agregar nuevo elemento, y aquí vamos a escoger en la parte de la tecnología que vamos a usar, en este caso va a ser NetMaui, y vamos a crear un elemento Content Page de tipo SAML aquí, y vamos a darle el nombre de Collection View Vista y le damos en agregar. Luego de que ya se nos ha creado nuestra Content Page, vamos a ir a nuestro app.saml.cs para configurar nuestra página de arranque de la aplicación. En este caso sería la Collection View Vista y guardamos. Luego de hacer esto, ahora sí estamos listos para empezar a ver cada una de las cosas que veremos con el control Collection View. Antes de empezar, es bueno aclarar que este control es muy amplio y veremos cosas que vimos en el video de Carousel View, porque también funciona como una colección, por ende comparte algunas características, y también cosas que vimos en el video de List View y algunas cosas nuevas que no hemos visto. Este primer video, porque vamos a hacer así como lo hicimos con el Carousel View, varios videos donde explicamos cada parte de la implementación de un Collection View, como datos, como diseño, de igual forma como lo hicimos con el Carousel View. En este video vamos a hablar de los datos, de cómo trabajamos con los datos en el control, así como lo hicimos en el Carousel View. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo implementamos este control y cómo insertamos datos en él. Para eso vamos a borrar este label que se nos crea aquí y vamos inmediatamente a enlazar el view model con el que hemos trabajado prácticamente todos los videos de colección, y fue el primero que creamos en el List View Model. Entonces vamos a usar ese view model que ya tiene unos datos que, si quieren aprenderlo, pueden ir al video del List View Model que les voy a dejar por acá arriba, y vamos a usar todas sus características o funciones y propiedades que tenemos en él. Entonces, como lo vamos a usar, lo primero que vamos a hacer es enlazar a una variable el List View Model. Entonces, en este caso sería clr namespace control tipo vista view model. Luego de que ya tenemos la referencia, vamos inmediatamente a crear el binding context o el enlace. Entonces sería contentPage.bindingContext, y dentro vamos a usar la variable que hace la referencia, la cual va a apuntar al List View Model. Listo, ya aquí tendríamos el enlace. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a cambiar el layout por un scroll view. Este va a ser nuestro layout principal y dentro de él vamos
a colocar otro layout que será un stack layout. ¿Listo? Y ahora sí vamos a implementar nuestro collection view. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con la etiqueta collection view, de esta forma. Ahora, ¿cómo enlazamos o cómo le agregamos elementos a nuestra colección? De una manera muy fácil, de la misma forma que lo hemos hecho con las otras colecciones. En este caso, vamos a usar la propiedad item source y vamos a enlazar con el binding nuestra propiedad de tipo lista llamada robots. De esta forma ya tenemos enlazado la lista, más no tenemos enlazado las propiedades que manejan los datos. Recuerden que si vamos al list view model, aquí ya tenemos implementado una lista. Si la pueden ver aquí en el constructor, tenemos una lista donde llenamos unos datos y tenemos unas propiedades, ¿verdad? Que hemos usado en los otros videos. Pero lo importante aquí es la lista que tenemos, ¿verdad? Que es de tipo robot, que es una clase que tenemos la cual define la tipología de los datos, ¿cierto? O el modelo de los datos. Entonces podemos usar una propiedad de tipo string nombre, una de tipo image source image, otra de tipo double peso y otra de tipo cadena details. Esas son las propiedades que están modelando nuestra lista en este caso. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Si nosotros en este punto, solamente enlazando la lista que tenemos, ejecutamos, podemos ver que ya tenemos el enlace a la lista, aunque no tenemos aún enlazado las propiedades que nos van a brindar tanto el nombre o cualquier cosa que vayamos a usar. Acá podemos ver que ya hay una referencia de enlace a la lista. Vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a ver es cómo definimos la apariencia, justamente cómo enlazamos las propiedades para poder mostrar los datos y darle una apariencia también a esos datos. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es usar una plantilla de elementos y su respectiva plantilla de datos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es usar la propiedad adjunta collectionView.item template y dentro de ella vamos a usar, como ya lo hemos hecho, un data template o una plantilla de datos. Luego dentro de él vamos a definir un layout siguiendo el ejemplo de la documentación que ustedes saben que se las dejo en los comentarios junto con el enlace al GitHub donde estará subido el proyecto para que lo descarguen o lo revisen o para que vayan a la página oficial y puedan guiarse también con lo que está allí. Todo lo que se hace en el video está basado en la documentación oficial, así que van a poder enlazar muy bien tanto el tutorial con la documentación y poder entender mucho mejor. Vamos a definir un layout que tendrá un relleno o un padding de 10. ¿Listo? Ahora, saben que cuando definimos un grid, si ya vieron el video que también está en el canal, saben que debemos definir sus filas y sus columnas. Entonces grid.rowDefinitions y dentro simplemente decimos row definition y vamos a definir la primera fila que tendrá una altura automática. Cerramos y copiamos lo mismo para la segunda. O sea, vamos a tener dos filas, ¿verdad? Luego vamos a definir nuestras columnas con grid.columnDefinition y dentro pues obviamente la definición de cada columna. En este caso tendrán un ancho también automático y copiamos esto y lo pegamos. Entonces aquí estamos definiendo la apariencia de los datos que vamos a usar de nuestro collection view. Entonces, cuando ya tenemos esto, ahora sí, después de definir las filas y las columnas, pues vamos a usar una etiqueta image que estará ubicada en la primera fila y que se expanderá por dos campos. Vamos a usar la fuente que será nuestra imagen. En este caso, vamos a colocarle el binding y nuestra imagen que tenemos en el view model que se llama imagen. Esta imagen debe estar agregada a los recursos. Tranquilos que aquí usamos es la imagen del robot que viene por defecto con .NET MAUI. Luego de eso vamos a usar la propiedad aspect que es para ubicar la imagen. Me gusta usar mucho el aspect fit que ubica la imagen y luego le vamos a dar un height request o una altura de 60 tamaño y un width request de 60 de esta forma. Luego de eso vamos a seguir definiendo la apariencia. Vamos a agregar un label y ese label lo vamos a ubicar en la columna 1 fila 0. Recuerden que la fila 0 es la que está por defecto, así que no la colocamos y enlazamos en el texto el nombre. Vamos a colocarle un atributo de fuente negrita y vamos a cerrar y finalmente vamos a hacer otra etiqueta label que estará ubicado tanto en la fila 1 como en la columna 1 en esa posición. Así que grid
grid.column1, grid.row1. Le vamos a agregar un texto que va a estar enlazado con la propiedad detail y vamos a decirle que va a tener un atributo de fuente itálica y verticalmente la vamos a colocar al final y cerramos. De esta forma es que nosotros definimos la apariencia. En este caso usamos una cuadrícula y usamos los enlaces a través de nuestro binding en una imagen y dos etiquetas. ¿Listo? Entonces si nosotros corremos esto, podemos ver que aquí ya tenemos nuestro control colección o collection donde tenemos nuestra lista. Mire, tenemos una imagen, tenemos un texto que es el nombre y otro texto que sería el detalle. Entonces de esta manera definimos la apariencia, la definimos de esta forma, una imagen y dos textos, la podemos definir como se nos sea necesario y poder definir pues la apariencia. Vamos a ver otra cosa adicional. Lo otro que podemos hacer nosotros es elegir una apariencia en tiempo de ejecución. Ya lo hemos visto y vamos a verlo en este video con unas pequeñas modificaciones de apariencia justamente. Entonces, para hacer eso, nosotros debemos ajustar en los recursos de nuestra página, en este caso de la Content Page, la definición de nuestra apariencia. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Justo después del enlace vamos a usar de nuevo la etiqueta Content Page con su etiqueta adjunta Resource, que serían los recursos de la página. Entonces, dentro vamos a definir la apariencia que se va a ejecutar en tiempo de ejecución, valga la redundancia. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, se haría básicamente implementando plantillas de datos. Entonces lo que tendríamos que hacer es definir, en este caso vamos a definir dos opciones. Entonces la primera debe estar dentro de una plantilla de datos, data template, y debe tener en este caso una llave o una clave, en este caso una X-key. Nosotros la vamos a llamar para este ejemplo plantilla imagen activa, por decir de alguna forma, y justo dentro de esta plantilla pues vamos a colocar nuestra plantilla, la que quedamos acá abajo para definir la apariencia. Recuerden, la colocamos aquí. En este caso, estos serían los elementos que se mostrarían como activos, ¿verdad? Es lo que queremos recrear. Ahora vamos a minimizar aquí y justo después vamos a agregar otro data template. Podemos, de hecho, minimizar aquí el data template que tenemos aquí y copiar y vamos a colocarlo aquí. Este sería nuestra segunda opción. En este caso lo que queremos recrear es que van a haber elementos activos y elementos inactivos. Recuerden, hay que agregarle una clave, ¿cierto? Para poder diferenciar una plantilla de datos la una de la otra. Y a esta le vamos a llamar plantilla imagen inactiva, por ejemplo. En este caso, a esta imagen inactiva sí le vamos a hacer una pequeña modificación. Y es que para poder generar esa apariencia de que está inactivo, vamos a agregar en los labels un text color que sea gris para que se vea diferente, como si estuviera inactivo. Entonces sería text color y vamos a agregar el color light gray. Y de igual forma en el segundo, text color light gray. De esta forma. Le damos guardar. ¿Y ahora qué haríamos? Lo que debemos hacer ahora aquí es borrar la apariencia que habíamos definido inicialmente en el collection view, porque ya la vamos a definir en tiempo de ejecución. Así que borramos, pero debemos enlazar el item template o la plantilla de elementos, porque los estamos definiendo arriba, pero no los tenemos enlazados con nuestro collection view. Para eso vamos a usar una propiedad llamada item template justo en la raíz, ya no como propiedad adjunta, sino como propiedad directa del collection view. Y aquí es donde vamos a enlazar la propiedad que vamos a crear en este momento en los recursos de la página. Entonces vamos a minimizar el otro data template para poder ver todo el código y aquí nosotros vamos a crear una propiedad la cual tiene la lógica para definir qué apariencia se debe mostrar, pero para eso también debemos agregar la lógica y eso lo vamos a hacer en nuestra carpeta. Vamos a crear una clase, le damos clic contrario y vamos a crear una clase. Esta clase la vamos a llamar plantilla selección estado robot, de esta forma, así, y vamos a darle en agregar. Cuando se nos agregue esta clase, nosotros lo que vamos a hacer aquí es que primero esta clase debe dar de data template select, de esta forma, para poder usar un método que tenemos allí llamado onSelectTemplate. Entonces luego de hacer eso, nosotros vamos a colocar acá que esta clase va a ser pública e inmediatamente debajo vamos a crear dos propiedades públicas. Una se va a llamar robot activo, es de tipo data template porque
estamos trabajando con data template justamente, se va a llamar robot activo y vamos a implementar sus accesorios get y set para poder usarlos, y vamos a copiar esto mismo y vamos a hacer otra propiedad. Ya ustedes estarán pensando para qué es una para robot inactivo. ¿Listo? Y luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a implementar un método que nos va a ayudar a realizar la lógica que necesitamos, a definir la plantilla que vamos a mostrar. Entonces protected override de tipo data template, el método onSelectTemplate aquí nos lo brinda inmediatamente, le damos tabular y ya tenemos nuestro método que nos permitirá establecer la lógica. Vamos a borrar lo que tiene dentro y vamos a colocar la lógica que queremos. Entonces vamos a decirle que va a manejar un ítem de tipo robot, que es nuestra clase modelo, y vamos a examinar exactamente la propiedad nombre, la cual si contiene con este método contains el nombre de logo MAUI, por decir algo, entonces lo dejará como robot activo, y si no, como robot inactivo, y listo. Esta sería nuestra lógica. Ahora va a examinar el nombre. Entonces debemos ir a la lista y cambiar por este nombre. Vamos a copiarlo algunos elementos para que él pueda decidir. Entonces vamos a ir a la lista que tenemos por aquí y vamos a cambiarle, por ejemplo, al robot 2 el nombre. Que no sea robot 2, sino logo MAUI, al 4, al 7, por ejemplo, y al 9. Listo. Guardamos. Y ahora sí vamos a nuestra vista. Aquí en esta vista vamos a hacer una referencia precisamente a nuestra carpeta data donde hicimos la clase que maneja nuestra lógica para definir la apariencia. Entonces sería local 1, por decir algo, ser igual clr namespace, dos puntos, control tipo vista data. Ya estamos haciendo la referencia a la carpeta. Ahora sí, justo después de nuestra plantilla de datos que hicimos de último o la segunda, vamos a usar la referencia local 1 y vamos a colocar plantilla selección estado robot, ¿verdad? Que es la clase que creamos justo anteriormente, y vamos a colocarle una llave para poder acceder a ella o para poder usar esta lógica. Se va a llamar selector robot y vamos a pasarle los dos elementos con el que él va a trabajar allá. Entonces uno va a ser robot activo y este va a estar enlazado a los recursos que creamos justo arribita, cual se llamaba plantilla imagen activa, y a la otra propiedad robot inactivo que creamos allá le vamos a pasar la plantilla para la imagen inactiva y cerramos. Ahora lo que nos restaría simplemente sería enlazar el recurso estático para que se aplique al collection view. Entonces sería static resource selector robot y listo. De esta manera tendríamos toda la lógica para poder definir la apariencia en tiempo de ejecución. Vamos a ejecutar y ver cómo se vería. Aquí ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose y como podemos ver se define la apariencia en tiempo de ejecución. Justo cuando se va a mostrar, él mira los recursos de la página y aplica toda la lógica dependiendo de las plantillas que le dimos y de la clase selector selección robot, donde está definida la lógica para definir esa apariencia, y luego se enlaza a la vista colección. De esta manera es que nosotros podemos manejar la apariencia en tiempo de ejecución. Vamos a ver algo más. Paramos aquí y vamos a ver cómo le agregamos a cada elemento de nuestra colección un menú contextual. Entonces para eso solo vamos a trabajar en la plantilla de datos de la imagen activa, y tiene lógica porque las inactivas no deberían tener un menú contextual porque están inactivas, valga la redundancia. Entonces vamos a abrir nuestra plantilla de datos de activa y justo después del data template vamos a envolver con la etiqueta Suite View, que es la que nos brinda la oportunidad de crear elementos o menús contextuales, y esta etiqueta de cierre la vamos a colocar justo debajo de el grid para que quede envuelto todo el contenido de esta forma. ¿Listo? Luego de hacer eso, pues en esta ocasión vamos a definir unos elementos como menú contextual a la parte izquierda. Cuando nosotros deslicemos hacia la derecha, en la parte izquierda saldrá nuestro menú. Entonces, para poder hacer eso, después del Sweep View vamos a colocar la subpropiedad sweepView.leftItems o elementos a la izquierda, y dentro vamos a decirle que vamos a implementar elementos con el swipe item, y luego vamos a implementar cada elemento que se verá. Entonces en este caso vamos a agregar un elemento que diga favorito, una imagen que sea favorite.png, un background color de verde claro, y cerramos y copiamos lo mismo y lo pegamos para agregar otro elemento adicional, pero el cual no va a ser favorito sino va a decir eliminar, y la imagen se va a llamar delete
y el color no va a ser un verde claro, sino como lo vamos a eliminar, podría ser un rosa, light pink, y listo. De esta manera colocamos un menú contextual. Antes de eso deben tener en cuenta que en los recursos debe haber en imágenes estas dos imágenes, favorite y delete. Entonces vamos a agregarlas. ¿Cómo lo hacemos? Paramos aquí, le damos clic contrario y le damos en agregar elemento existencia y le buscamos en nuestro equipo. De esta forma ya tenemos una estrellita para favorite y tenemos nuestra caniquita de basura para el delete. Y ahora nos restaría guardar y ejecutar para ver cómo se vería. Aquí ya tenemos la aplicación ejecutándose y van a notar algo. Miren, cuando yo mueva hacia la derecha o deslice hacia la derecha uno de los elementos que está activo, en este caso logo Maui, podemos ver que tenemos un menú contextual oculto. En este caso, dos elementos, favorito y eliminar. A estos elementos yo puedo agregarles un comando para darle funcionalidad. Por ejemplo, si yo oprimiera eliminar, que elimine el elemento en el cual estamos ejecutando la acción, o favorito, que agregue el elemento a una lista de favoritos, por ejemplo. Entonces, de esta manera es que podemos crear los menús contextuales. Miren que si yo oprimo cualquiera, en este caso no tiene ninguna funcionalidad, pero aún así si lo oprimo, él se cierra. ¿Listo? Y solo está en los elementos que están activos, porque fue ahí donde los agregamos en el código. Entonces, de esta manera es que podemos insertar los menús contextuales. Vamos a parar la ejecución y hablar de dos cositas que se pueden hacer. Simplemente las vamos a explicar porque ya no nos va a dar el tiempo para recrear mucho más, pero es conveniente que sepan que se puede hacer. Entonces, también nosotros podemos con el Collection View agregar, por ejemplo, en este caso, justo encima podría ser un control refresh view, que ya lo vimos, pueden ir a ver el video en el curso en el canal de YouTube. Y aquí nosotros podríamos, a través de la propiedad isRefreshing, podríamos nosotros enlazar esta propiedad y con un binding y la propiedad justamente que monitoree el estado, en este caso propiedad que maneja estado, en este caso pues no lo vamos a implementar, pero lo voy a explicar, y mediante un comando, que sería en este caso command, mediante un enlace, si están trabajando con view model, ¿verdad? Agregar un comando, en este caso podríamos llamarle comando refrescar, por ejemplo. De esta manera, usando un refresh view o una vista refrescar, podemos afectar los elementos que estén en la vista colección. ¿Qué quiere decir? Esta propiedad isRefreshing me dice si hemos ejecutado el isRefreshing, o sea, si hemos deslizado hacia abajo el scroll view para actualizar, ¿verdad? Ese que podemos llamar tirar para actualizar. Y cuando se ejecute, o sea, cuando el isRefreshing esté en true, entonces se ejecute el comando que refrescará la colección, ¿sí? Por ejemplo, no sé, queramos colocar alguna acción con la vista refrescar, o que cuando refresque, cada vez que refresque cambie los elementos. Por ejemplo, si estamos mirando osos polares, no sé, o tipos de peces, cada vez que refresque cambia a tipos de peces de río o de mar, bueno, no sé, lo que se les ocurra o lo que necesiten. De esta manera también podríamos interactuar con datos del Collection View a través de un Refresh View. Voy a comentar esto porque no lo vamos a implementar, y finalmente explicarles que también se pueden hacer cargas de datos de forma incremental. Para eso, aunque no lo veamos aquí, lo voy a explicar cómo se puede implementar. Usamos dos propiedades básicamente. La Remaining Threshold, ¿verdad? En este caso, si le colocáramos 5, por ejemplo, quiere decir que cuando falten 5 elementos por mostrar de nuestra colección, se ejecutará una segunda propiedad, en este caso la propiedad Remaining Threshold Reached Command, o cuando sea alcanzado justamente la propiedad Remaining Item Threshold, se ejecutará, por ejemplo, un comando, o miren, aquí también tenemos Remaining Item Threshold Reached. Este es un evento. ¿Para qué es este evento? Para manejarlo en el código adyacente y no en el comando. Y si trabajamos con comando, pues usamos el Remaining Item Threshold Reached Command. De hecho, nos permite enviar un parámetro, miren, Remaining Item Threshold Reached Command parámetro. Entonces, en este caso, por ejemplo, seleccionaríamos el comando y agregaríamos el comando. O podríamos usar el evento Remaining Item Threshold y miren, aquí nosotros ya tenemos uno creado, que es el Collection View Remaining Threshold Reached. Yo lo puedo seleccionar y iría a mi código adyacente, aquí en vistas, Collection View y el código adyacente, y aquí tengo mi controlador de eventos donde agregaría la carga de elementos para que justo cuando alcance el Remaining Item Threshold de 5 se ejecute y agregue los elementos incrementalmente. Esto se usa para poderlos agregar y no cargarlos todos necesariamente.
diferente. Entonces, de esta forma es que podemos cargar los datos de forma incremental. En este caso, pues no lo vamos a implementar, pero lo voy a dejar ahí para que lo tengan en GitHub y sepan o tengan una referencia de cómo implementar la carga de datos. Así que esto sería todo por este video donde trabajamos con los datos en un Collection View. Espero les haya gustado. Recuerden que si este video les sirvió, les aportó, les agradecería mucho su apoyo, que ha sido mucho. Les agradezco mucho, de verdad, dejando likes, compartiendo, dejando sus preguntas en los comentarios y lo más importante, suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba al canal. Así que valora este video si te ha gustado, porque con eso me ayudas bastante. Y recuerden que mi nombre es Rubén Rueda. Nos vemos en el próximo video, en el cual seguiremos hablando de Collection View, específicamente de diseño o disposición, como quieran llamarlo. Así que nos vemos en el próximo video.